Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, que es justamente una forma en la que vamos a estar trabajando y que seguimos con la parte de la psicoterapia del curso de milagros. Pero ahorita, la clase pasada, pues veíamos la parte de la enfermedad y de cómo se generaba la enfermedad, pero ahorita vamos a revisar justamente ahora todo el proceso de curación, ¿no? Entonces, em, ¿cómo es que se logra? Recuérdenme, si hablamos, sí vimos el proceso de la enfermedad, ¿verdad? Sí, sí lo vimos. Ok, perfecto. Entonces estoy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la lectura. Aun cuando la verdad es simple, de todas maneras se les debe enseñar a aquellos que han perdido el rumbo en interminables laberintos de complejidad. Esa es la gran ilusión. En su estela surge inevitablemente la creencia de que para estar a salvo, uno debe controlar lo desconocido. Esta extraña creencia depende de ciertas pautas que nunca llegan hasta la conciencia. En primer lugar, se produce debido a a la creencia de que existen fuerzas que se deben vencer para que uno pueda incluso estar vivo. Y luego parece como si esas fuerzas solo se pudiesen mantener a la raya mediante un inflado sentido de uno mismo, que mantenga oculto lo que en realidad se siente y procurando elevar las ilusiones a la luz. Aquí, por ejemplo, el curso nos está empezando a hablar de un proceso de somatización. ¿Qué es la somatización? Pues simplemente la capacidad que todos los seres humanos tenemos para no sentir y llevar, a lo mejor por la tangente o por otros caminos, lo que realmente estamos sintiendo, lo que realmente estamos pasando. Cuando el curso nos habla que pues tenemos como ciertas pautas, ¿no? Y que estas pautas tienen como cierta fuerza y que nos ayudan justo a tener un inflado sentido de uno mismo, pues hace referencia a lo que las personalidades son. En muchas ocasiones no nos damos cuenta de cuántas cosas hemos hecho y cuántas cosas hacemos todos los días para podernos enfrentar, reconocer y aceptar a nosotros mismos. Entonces, cuando no podemos en muchas ocasiones como relacionarnos con lo que realmente nos está pasando, tendemos mucho a los procesos de somatización. Tendemos mucho pues a evitar, sentir, a taparlo con ciertas cosas, nos da cierto miedo, tomamos ciertas distancias. Y esto es algo que todos los seres humanos perfectamente podemos sentirnos identificados. Recordemos que los que acuden a nosotros en busca de ayuda están severamente atemorizados. Lo que creen que los ayudará les hará daño, y lo que creen que les hará daño es lo único que los puede ayudar. El progreso que se vuelve imposible hasta que el paciente es persuadido para cambiar completamente su tergiversada manera de ver al mundo, su tergiversada manera de verse a sí mismo. La verdad es simple. No obstante, debe enseñarse a aquellos que creen que los pondría en peligro. Debe enseñarse a aquellos que atacan cuando se sienten amenazados y a aquellos que por encima de todo necesitan la lección de la indefensión para mostrarles lo que es la fortaleza. Entonces, aquí, por ejemplo, nos habla de dos perspectivas de la mente. Por un lado, es un tema de cómo vemos al mundo y en una segunda dimensión, cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando esto lo ponemos en una perspectiva y lo ponemos en el contexto de la vida diaria, el cómo vemos las cosas es lo que hace que la experiencia humana sea pues agradable o hasta cierto punto desagradable. El tema es que estamos tan arraigados a nuestras propias ideas, que es un poco de lo que platicábamos la semana pasada,
que hoy tenemos que más bien hacer el proceso de desaprender. Piensa en un área de tu vida en la que en muchas ocasiones has estado tratando de solucionar, tratando de cambiar, tratando de modificar, de transformar. Y en muchas ocasiones ese proceso resulta ser tan cansado porque lo que esconden en ciertas ocasiones las necesidades o la necesidad de cambiar, de transformar, de evolucionar, son muchos miedos. Esas ganas que a veces tenemos de ser diferentes o de hacer cosas diferentes o de tener cuerpos diferentes y demás, detrás se esconde una profunda y arraigada creencia de no ser suficientes, de insatisfacciones. Estoy leyendo un audiolibro y hoy lo leí pues gran parte de la tarde ahorita, donde es un libro sobre alimentación, que nada tiene que ver con la parte espiritual, pero a mí me hacía como mucho, como que me hacía mucho sentido con lo que dice un curso de milagros, porque a lo mejor el curso de milagros no es tan enfático a un tema, sino que lo hace más bien a nivel general. Y el libro pues lo hace desde la perspectiva de la alimentación. Entonces, la perspectiva principal que tenía este libro era que la, la cultura te lleva a que creas tú y a que tengamos una perspectiva inalcanzable de lo que es la belleza, de cómo luce un cuerpo bello, de pues estándares de belleza que se convierten en pues estándares muy rígidos que no son para nada pues los reales, ¿no? Y que son estándares que solamente el 5% de la población en el mundo pues puede a lo mejor entrar dentro de esta categoría. Y entonces decía que pues hay esta noción de que a lo mejor un cuerpo gordo, por ejemplo, no es bello. Y decía, pero no es que los cuerpos gordos no sean bellos, es más bien la cultura que nos ha hecho creer que no son bellos. Y por ende, una persona, por ejemplo, que tiene un sobrepeso, lucha por bajar de peso. Porque es lo que la cultura me está dictando. Y entonces él hablaba, este autor habla de que ese arraigarte a esos pensamientos, esas creencias culturales, te llevan inminentemente, te guste o no te guste, quieras o no quieras, te lleva a que entres en una cultura de dietas, ¿no? Por ejemplo, de bajar de peso, y hago una dieta y hago otra dieta. Y decía, pero es que hacer una dieta no te funciona porque no estás atacando a lo mejor la causa, estás atacando el efecto. Y eso me recordó mucho un curso de milagros, ¿no? Como que desde ahí yo lo hilé. Porque decía el autor, ¿cuál sería la causa? Pues a lo mejor la causa no radica tanto en el cuerpo, radica en por qué comes lo que comes en ciertas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿por qué comes de más? ¿O por qué cuando no tienes hambre comes? ¿O por qué cuando a lo mejor tienes un atracón de comida? ¿Por qué? O sea, ahí esa es la causa que tenemos que atacar, ¿no? Y daba muchos ejemplos que, por ejemplo, que son muy, muy relevantes, ¿no? Sobre bueno, hago una dieta y entonces me voy al gimnasio 3 horas para poder quemar calorías, ¿no? Pero pues él da una explicación de cómo, pues no tiene tanto sentido eso, ¿no? Y te da una explicación como muy elocuente, ¿no?
¿Por qué les digo esto? Porque lo que aquí el curso nos está proponiendo es justamente eso, es cambiar la tergiversada manera de verse a uno mismo. Y entonces es cuestionarte por qué crees o por qué vives lo que vives. No es el simple hecho de decir es que esto es lo que estoy viviendo y pues como tengo un cuerpo gordo, entonces no soy atractivo. No, es que te está haciendo pensar y de dónde viene la idea y la creencia de que estar gordo no es ser atractivo. Para que entonces puedas identificar esta creencia y entonces ahora sí la puedas deshacer y la puedas sacar de ti. No es un proceso fácil, no es un proceso fácil. Y estoy hablando del ejemplo de un cuerpo físico, pero tú lo puedes aplicar para cualquier área de la vida. O sea, tú pudieras aplicarlo para tapar la parte profesional o inclusive la parte familiar, la parte espiritual, la parte pues inclusive individual, ¿no? De cómo te vives tú mismo contigo mismo, o sea, cómo te vives en el cuerpo en el que estás. Entonces, hay muchas formas en las que tú te puedes reconocer. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención y que me hizo mucho clic de este audiolibro fue qué nos motiva a tomar las acciones que hacemos todos los días. Y en muchas ocasiones hacemos cosas no porque sea algo que queremos o no porque sea algo bueno para nosotros. Las hacemos porque detrás de esa acción se esconde un miedo, se esconde una creencia limitante. Si regresamos al ejemplo de bajar de peso, a lo mejor a mí ni me gusta ir al gimnasio, pero yo voy al gimnasio porque no quiero subir de peso, porque subir de peso implica A, B, C, D, F, G, y todas esas ideas, por ejemplo, están relacionadas con un miedo a subir de peso. Y entonces, aquí el curso nos está hablando de que la verdad es simple, pero dice, no obstante, se tiene que enseñar a aquellos que creen que los podría en peligro. Porque imagínate tú que te quitan esta creencia negativa, esta creencia de miedo, y cómo se vive, ¿no? ¿Cómo vivirías sin el miedo a engordar, sin el miedo a el fracaso, sin el miedo a hacer lo que quieres hacer, sin el miedo a cumplir tu sueño que quieres cumplir, pero que no lo estás haciendo porque justamente en ti está ese miedo constante a... Y el tema no es que tengas el miedo, o sea, es que ese no es el punto central. El punto central es que el miedo te lleva a tener una creencia y esa creencia la haces parte de ti. Por eso dice, a lo mejor aquellos que se sienten más amenazados necesitan la indefensión. O sea, por ejemplo, si regreso al tema de el subir o el bajar de peso, una persona que vive con estos temores necesita la lección de sentirse indefenso, de que no hay nada de qué defenderse, independientemente del peso que se tenga. Que el miedo más bien que tiene no es su miedo propio, sino que es el miedo que la misma cultura le está trayendo. Y les digo, esta es a lo mejor una perspectiva de, pues, una cuestión física, pero piensa también en cuestiones internas, piensa en cuestiones tuyas. Hoy por la mañana yo pensaba y decía que yo me daba cuenta de mí mismo de cómo yo había evolucionado en temas de mentalidad.
Porque yo decía, antes a mí me causaba como mucho conflicto la parte de o es muy mundano o es muy espiritual. Como que yo decía, ay no, no me puedo ir a lo más mundano porque pues no es tan espiritual y yo quiero vivir la espiritualidad. Y es como, a ver, no. Para mí ahorita es como, no te pelees, vive la parte mundana, disfrútala, gózala y eso no deja no te quita, no te resta, no te hace menos el vivir esta parte humana. Pero ¿de dónde venía el miedo a lo mundano? Pues justamente a una cultura espiritualizada que te dice cómo se luce ser espiritual, qué es espiritual y qué no es espiritual. Y entonces tenemos una manera tergiversada de vernos a nosotros mismos. Piensa en un momento y si tienes ahí un lapicero, una hoja, anota, por ejemplo, todas aquellas cosas que hoy, por ejemplo, para ti son una limitante en cualquier área de tu vida y que son una limitante, pero que a lo mejor no es algo que venga de ti. O sea, cuáles son aquellas las creencias que si tú no las tuvieras, tú estarías bien? Independientemente de cómo estés, de cómo vivas, de todo, porque ahí es donde está el trabajo espiritual. ¿Dudas, preguntas? Solo un comentario, César. Ujú, El domingo, sí, que comimos con la familia, ujú. Carol estaba pues triste, porque su abuelita Celia, la mamá de Jesse, le comentó que sus dedos estaban gordos. Está más flaca que yo. Bueno, está más flaca que Oralia, la niña. Está flaquita. Entonces yo le comenté, le digo, a ver, enséñame tus dedos. Y ella me dice, ella me los enseña. Le digo, pero tú los ves gordos. No, le digo, y entonces, pero es que me dijo mi abuelita Celia que estaban gordos. Le digo, no. Le digo, si tú los ves gordos, entonces están gordos, pero si tú los ves flacos, entonces están. Y ella misma me contestó, pues flacos. Le digo, están bien, mi amor, están excelentes. Me dice, le digo, ¿tú cómo me ves mis dedos? Pues flaquitos. Así le digo, entonces, ¿eso qué te hace sentir? Pues están flaquitos mis dedos. Digo, entonces, mi amor, pues ya, estate bien. Y ya siguió comiendo su pastel, ya contentita, dice, pero dice que están chuecos mis dedos. Le digo, a ver, chueco mi dedo. Y ya le enseñé mi dedo, que sí, realmente está chueco. Le digo, ya ha estado chueco desde chiquita, mira. Le digo, no, le digo, y pues me ha ayudado a escribir y todo. Dice, ay, y me dice Juan Pablo, dice, ay, de veras está chueco tu dedo. Dice, y le digo, dice, pero pues escribes bien bonito, tía. Y le digo, ya ves, Carol, digo, no importa. Y de veras está chueco mi dedo, pero. Y sí, o sea, venía bastante, pues, por decirlo así, traumadita. Pero ya de aquí ya se fue bien contenta. Y es que el tema está en que ese no es el único, por ejemplo, el único comentario que va a recibir en su vida, ¿no? O sea, lo va a recibir de muchas cosas.
y el Sí. tema, y de muchas personas y de muchos lados. Entonces, el tema es que la cultura inminentemente te va a llevar a que tú vivas, pienses y hagas lo que la cultura requiere, ¿no? Entonces, si se requiere, por ejemplo, que en este caso, ¿no? Si unos dedos estén más delgados, pues a lo mejor ella a ver qué hace para poder lograr esto, ¿no? Entonces, em, como este ejemplo físico, pues puede haber muchos más, ¿no? O sea, puede haber muchos ejemplos en nuestras vidas de cómo a lo mejor nos hemos comprado ciertas ideas y creencias que lejos de llevarnos a una plena felicidad y a lo mejor una plena felicidad, porque también estaría mal dicho decir que podemos ser plenamente felices en el mundo, am, pero estar en paz, ¿no? Independientemente de las situaciones y los retos que estemos siguiendo en el día a día, pues que estemos en paz, ¿no? Entonces puede haber muchos retos, ¿no? O sea, que genuinamente sí nos pongan a nosotros como con ciertas características y con ciertas ideas tergiversadas sobre nosotros. Y por ende, pues vemos un mundo tergiversado. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario que quieran hacer? No, gracias, César. Ok. Ninguno, gracias. Si este fuera el mundo, si este mundo, hoy no estoy leyendo bien, si este mundo fuera ideal, tal vez podría haber una terapia ideal. En un estado ideal, no obstante, la terapia no tendría ningún propósito. Hablamos de una enseñanza ideal en un mundo en el que el maestro perfecto no pudiera permanecer por mucho tiempo. Y el perfecto psicoterapeuta es tan solo un tenue destello de un pensamiento aún no concebido. De todas maneras, hablamos de lo que se puede hacer para ayudar a los dementes dentro de los límites de lo posible. Mientras estén enfermos, se les puede y se les debe ayudar. No se les pide más que eso a la psicoterapia, ni es digno del terapeuta dar menos de todo lo que tiene para dar, pues Dios mismo le ofrece a su hermano para que sea su salvador del mundo. La curación es santa. No hay nada más santo en este mundo que ayudar a alguien que pide ayuda. Este intento, aunque sea limitado, aunque carezca de sinceridad, lleva a ambos muy cerca de Dios. Donde dos se unen para lograr la curación, allí está Dios. Y Él ha garantizado que en verdad los escuchará y les responderá. Pueden estar seguros de que la curación es un proceso que Él dirige, porque se rige de acuerdo con su voluntad. Disponemos de su palabra para que nos guíen mientras procuramos ayudar a nuestros hermanos. No olvidemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada y apoyémonos de una fuerza que está más allá de nuestro limitado alcance con respecto a qué debemos enseñar y a qué debemos aprender. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que hay etapas del año en el que ciertas situaciones en la vida se me acrecentan, por ejemplo. No sé, desde una cuestión a lo mejor literalmente física, un problema laboral o demás. Em, pero como el mismo curso de milagros lo ha dicho, estas experiencias son solamente lecciones no aprendidas. Entonces, siempre trato de decirle a Dios y de pedirle ayuda a Dios, ¿no? Sobre la situación que yo esté viviendo. Y ya el cómo se dé, el cómo se vea y el cómo se resuelva, ya pues es algo que a mí no me toca. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, en las que yo le he dicho a Dios, no sé cómo se resuelve esto, no sé cómo se hace esto, pero quiero sanarlo. O sea, yo sé que tú me vas a dar los medios. Y algo que me parece que es fundamental para lograr la sanación, que no es algo que dice un curso de milagros, pero que es algo que yo pues lo pongo en práctica y que se los puedo compartir, es si yo estoy en la necesidad de
sanar algo, yo me voy a enfocar en eso. No hablo de enfocarme en el sentido de estar todo el día viendo cómo sanar, cómo sanar, cómo sanar. No, enfocarme en eso es ver qué cosas hago, conscientes o inconscientes, qué pensamientos tengo conscientes o inconscientes que a mí me despierten y que me hablen de eso que quiero sanar. Por ejemplo, si lo que yo quiero sanar es un tema, no sé, de... em, pues justo, vamos a seguir con el tema del cuerpo. Creo que es un buen tema. Una parte de mi cuerpo que no me gusta, pues, por ejemplo, bajar de peso, entonces el estar atento implica ver qué estoy pensando. Y a lo mejor ya me doy cuenta de que hago ciertas cosas para disimular el peso, pero que son cosas que en automático yo ya tengo muy bien aprendidas. ¿O cuántas veces en el día pienso qué tan bien o qué tan mal luzco? O si me veo delgado, o si me veo flaco, o si me veo cómo me ve. ¿Cuántas veces pienso en eso? Porque con cada pensamiento que yo puedo identificar, también tengo que identificar que detrás se esconde el miedo. Y ahí, por ejemplo, esa es la parte más importante del curso de milagros. Ahí esa es la parte en la que tú tienes que decir, voy a pensar con amor. Se me salió decirme tratarme mal por el cuerpo que tengo. Espíritu Santo, estoy dispuesto a ver esto de otra forma y busco estar en paz con el cuerpo que tengo. Me puedo decir algo agradable, me puedo en voz alta o de forma mental, pero es un proceso. La curación es un proceso. Y la curación, más que ser un proceso lineal en el tiempo, es un proceso que requiere de ti, de tu disposición para reconocer que a lo mejor hay cosas que no necesariamente estás reconociendo que ya tú estás viviendo y que en el día a día lo estás viviendo, porque igual no te das cuenta, pues. Sí tienes que lanzar la oración, sí tienes que pedir la ayuda, pero tienes que poner mucho de tu parte para poder reconocer qué es lo que te está pasando y cómo estás pensando y qué acciones estás tomando, que a lo mejor son acciones y son pensamientos que no son para nada constructivas. Si me sigo con la parte del cuerpo, porque a lo mejor una acción que puede ser neutral, que es hacer ejercicio, o sea, no es ni bueno ni malo, que en su mayoría es bueno hacer ejercicio, pero si tú le quitas lo bueno y lo malo, pues es una actividad neutral. El tema es qué sostiene el que tú hagas el ejercicio que haces, porque en muchas ocasiones el ejercicio que podemos hacer lo hacemos porque tenemos un miedo atorado atrás, que les decía, a lo mejor es el miedo de engordar. Entonces, ahí tú te estás dejando llevar por el miedo. Ahí el miedo ya no está solamente en un pensamiento. Ahí el miedo ya es acción. El miedo ya se manifestó. O sea, tú ya puedes palpar el miedo. Lo puedes palpar en tu acción basada en miedo. ¿Y qué dice el curso de milagros? Solo puede servir a uno. O sea, no puedes sentir miedo y a la vez amor. No, si tus acciones están sostenidas por el miedo es el que va a ser el que va a responder contigo.
Piensa, por ejemplo, en una cuestión de salud física, otra vez. Creo que la parte del cuerpo puede ser muy buena. Piensa en una parte, en una enfermedad. Pasa exactamente lo mismo. Es entendible que yo dentro de una enfermedad pueda pensar que me puedo morir. ¿Por qué es entendible? ¿Porque es un miedo genuino que tienes o porque eso has escuchado de la cultura que les pasa a las personas que se enferman de eso mismo que te estás enfermando tú? Chance y te das cuenta de que es un miedo de la cultura. A lo mejor tú vas a decir, no, 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 César, pero es que yo sí lo tengo. Sí, sí lo tienes, pero ¿por qué lo tienes tú? ¿Crees que tú lo pensaste y que ese pensamiento llegó a ti simplemente porque tú tuviste ese pensamiento? No, así no ocurre. Tú tuviste ese pensamiento porque ya tenías información previa que en muchas ocasiones viene de la cultura. Entonces, si yo quiero sanar, ya sea el subir o el bajar de peso o una enfermedad, yo tengo que salirme de la cultura. Tengo que dejar de buscar en Google qué pasa a las personas que están enfermas de esto. Tengo que dejar de seguir a las personas en Instagram o en Facebook que posiblemente me lleven a obsesionarme con mi cuerpo. O sea, tengo que aprender a controlarme en ese aspecto. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo a googlear qué pasa con mi enfermedad, el miedo se alimenta. Y entonces si tú leíste en Google que el brillo de la pantalla te hace daño para tu enfermedad, mismo brillo que tú ahorita tapas y que no ves nada. Pero no tiene sentido, o sea, eso no tiene ningún sentido. Es reconocer que la curación es un proceso y que en muchas ocasiones es un proceso tuyo. Pero aquí acaba de decir algo el curso de milagros que es importante. No olvides que no puedes hacer nada por ti mismo. Tú tienes que pedirle ayuda a Dios. Sí, tú vas a tomar las acciones que sean necesarias para dejar de pensar en negativo, para dejar de tomar acciones en negativo. Pero está Dios ayudándote, está Dios sosteniéndote. No eres tú contra el mundo. Eres tú porque tú tienes que hacerte responsable de esta experiencia que tú estás teniendo, pero de la mano de Dios. Ahora, si mis acciones se están sosteniendo en el miedo, cambia la perspectiva. A lo mejor ya no voy a ir al gimnasio 3 horas a matarme para poder bajar de peso. Ahora lo voy a hacer porque quiero mi cuerpo y porque quiero sentir movilidad, quiero tener fuerza, quiero tener energía. Esos son motivos amorosos. A lo mejor voy a dejar de buscar en Google qué pasa con mi enfermedad y a empaparme de tantas cosas. Y si ya te dijeron que el remedio tal lo tienes que hacer, lo haces. Si ya te dijo acá, Señor, que lo curó, tal cosa lo haces. Y si ya te dijo tal persona que esa es la solución para que se cure tu cuerpo, lo haces. Es que acallar esas voces y permitirte tú con Dios reconocer qué es lo funcional y dejar que Dios guíe ese camino. Es que ese es el tema, que no dejamos que Dios entre. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Ninguna. Gracias. Mm, Yo siento que los modos de que nos educan luego no son muy benéficos para nosotros los humanos porque nos limitan, como tú decías, tenemos limitantes porque vamos en un patrón que toda la gente debe de seguir y si no lo sigues, eres mal visto. Y entonces es cuando
uno tiene miedo, miedo de decir las cosas. Por ejemplo, cuando me divorcié, yo sí sentía miedo. Miedo porque me acordaba que decían, es que es tu cruz y la tienes que cargar, sea como sea. Pero yo decía, bueno, ¿y por qué me tengo que hasta enfermar para seguir cargando esta cruz? Y hasta que sacas fuerza, valor, fortaleza, como dice el curso, eh, te quitas esa limitante y hasta te sientes bien. Y esas creencias que las abuelas y todo de que pues al marido se le tiene que hacer, que tornar, que bueno, el marido es Dios, bueno, Dios está primero y luego el marido. Eh, sí, de verdad que tú te das cuenta que sí te hacen daño, como lo que decía Abby de que le dijo su abuelita de los dedos. Posiblemente en un momento dado, si uno le habla y le dice, no, que estás muy bonita, que esto, se le vaya quitando ese problema, pero hay problemas severos que por un comentario de alguien que crees que, pues, que te quiere Ujú. mucho, te arruinan la vida, te arruinan la vida. Por ejemplo, te digo, cuando yo me divorcié, lo pensé muchos años, no es de que ayer, ahorita te vas y ya, no, muchos años, hasta que me enfermé. Me enfermé así como muy grave y dije, ¿qué estoy haciendo? Y pues mira, que después ya le di gracias a Dios por ayudarme y ahí le seguimos, ahí le seguimos. Gracias. La parte de la educación, gracias a usted, la parte de la educación es fundamental. En el libro que les decía que estoy escuchando, el autor justamente menciona que uno de los principales errores por los cuales también hay tantos problemas de obesidad y de cosas, es porque cuando eres niño, a ti te enseñan que tienes que acabarte lo que está en el plato. No sé, aunque tú te sientas lleno, a lo mejor tu abuelita te decía, aquí la comida no se tira. Hay gente muriéndose en África que quiere comer. Y no, decía, es que esas no son las razones y no son los motivos suficientes para que te tengas que terminar un plato cuando tu saciedad está llena. O sea, no tiene el sentido. Y es algo que, por ejemplo, podemos aplicarlo a muchas situaciones en nuestra vida. Pero, por ejemplo, aquí ya, justo, ¿no? O sea, ahorita ya somos adultos y ahorita ya podemos nosotros hacer los cambios que se tengan que hacer. ¿De la mano de quién? Pues de la mano de Dios, ¿no? O sea, de la mano de Dios es con quien nosotros podemos aprender más. Y claro, hay muchas acciones y piensa tan solo cuántas acciones en tu día se sostienen en el miedo. O sea, cuántas cosas haces que manifiestan miedo en tu vida. O dejas de hacer también, ¿eh? Porque también el miedo es dejar de hacer. Un hermano que busca ayuda puede brindarnos regalos que exceden en mucho lo más elevado que se pueda percibir en sueño alguno. Nos ofrece la salvación, pues viene a nosotros como Cristo y Salvador. Lo que pide, que está pidiendo a través de Él, y lo que hacemos por Él se convierte en el regalo que le hacemos a Dios. La sagrada petición de ayuda que el Santo Hijo de Dios hace en su percibido infortunio, el Padre no puede dejar de contestarla. Él necesita, no obstante, una voz a través de la cual pronunciar su santa palabra, una mano con la que alcanzar a su Hijo y tocar su corazón. En semejante proceso, ¿quién no se curaría? Esta interacción santa es el plan de Dios mismo.
por medio del cual su Hijo es salvado. Em, me... Este párrafo me recuerda al Evangelio del domingo, porque en el Evangelio del domingo le preguntan a Jesús que quién se va a salvar, o que si más bien que si la salvación es muy difícil, ¿no? Y él dice que más bien te prepares para pasar por la puerta más angosta, ¿no? Y que habrá muchas personas que lleguen con el dueño de una casa, que le digan, le toquen, y el dueño de la casa no los reconozca, ¿no? Les diga, ¿tú quién eres? Señor, pero yo comí contigo, yo bebí contigo, estuvimos sentados contigo. Pues yo no sé quién sean ustedes, ¿no? Les responde el dueño de la casa. Por supuesto que sabes, aquí estuvimos contigo, ¿no? Yo no conozco a nadie que, por ejemplo, que no tenga, digo la palabra no la sé, pero que no sea santo, por así decirlo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué nos habla de esto? Pues que justo Dios siempre está ahí. O sea, y aquí nos está diciendo que es un proceso que evidentemente va a ocurrir, ¿no? La curación es lo que se va a dar y que no ocupamos más nada. El tema está en que a veces no respondemos a ese llamado. Y entonces a lo mejor Dios mismo puede decir, pues yo no sé quién sean ustedes, a lo mejor yo te di la ayuda, que no es una acción que Dios vaya a hacer, vamos, pero eh, me refiero como a esta necesidad de en muchas ocasiones buscar a Dios y no encontrarlo. Pero no es que no lo encontremos y no es que Dios nos cierre las puertas, es que en ocasiones nosotros seguimos muy atados y muy condenados a esta forma de pensar tan abstracta, ¿no? Y tan negativa de nosotros que pues ahí no hay poder humano ni poder divino más bien, que venga y que nos salve, ¿no? Entonces, aquí otro punto importante me parece que es que los procesos de curación son diferentes y que son variados. O sea, que la curación no se da de la forma en la que tú lo imaginas. O sea, la curación se da a través de muchos procesos, ¿no? O sea, que llegan procesos que son muy particulares. Pues dos se han unido y ahora Dios cumple sus promesas. Los límites impuestos, tanto por el paciente como por el terapeuta, ya no cuentan, pues la curación ha comenzado. Lo que ellos deben comenzar, el Padre lo completará, pues nunca ha pedido otra cosa más que la mínima muestra de buena voluntad, el más pequeño de los avances y el más leve susurro de su nombre. Pedir ayuda en la forma que sea es apelar a Él, y Él enviará su respuesta a través del terapeuta que mejor pueda servir a su hijo en su actual necesidad. Tal vez la respuesta no parezca ser un regalo del cielo. Puede incluso parecer un empeoramiento y no una ayuda. No obstante, no seamos nosotros quienes juzguemos el resultado. En una de esas, igual hasta la persona que te viene a ayudar a sanar, pues no te anda ahí como, no es tan agradable, ¿no? Pero justo, ¿no? Los métodos no hay que juzgarlos, no nos toca a nosotros. En alguna parte todos los dones de Dios serán recibidos. En el tiempo ningún esfuerzo puede ser en vano. No se nos pide que seamos perfectos cuando intentamos curar. Ya nos hemos engañado si creemos que hay necesidad de curación. Y la verdad nos llegará solo a través de alguien que parece compartir nuestro sueño de enfermedad. Ayudémosle a perdonarse a sí mismo por todas las transgresiones por las que se condenaría sin causa alguna. Su curación es la nuestra. Y según veamos su impecabilidad brillar a través del velo de la culpa que cubre el Hijo de Dios, contemplaremos en él la faz de Cristo y comprenderemos que no es sino la nuestra. Permanezcamos en silencio ante la verdad de Dios y hagamos lo que Él ha dispuesto que debemos hacer. Solo hay una manera de llegar allí donde comenzaron todos los sueños y es ahí donde los dejaremos, para marcharnos en paz para siempre. Si oyes la petición de ayuda de un hermano, respóndele.
será Dios a quien respondes por lo invocaste. No hay otra manera de oír su voz, no hay otra manera de buscar su Hijo. No hay otra manera de encontrar tu ser. La curación es santa, ya que el Hijo de Dios retorna al cielo a través de su tierno abrazo. Pues la curación le dice, por medio de la voz que habla por Dios, que todos sus pecados le han sido perdonados. Esto se me hace excepcional porque nos habla de cómo en muchas ocasiones nos vamos a topar con personas que nos van a ayudar a curar. A lo mejor aquí, justo esta sesión, ustedes son quienes me ayudan a curar y yo también les ayudo a curar, ¿no? Y ambos nos ayudamos. O sea, no, aquí no hay ni más ni menos, ni quién es más ni quién es menos. Ambos nos ayudamos. Y eso se me hace excepcional porque no es algo que tenemos que entender, o sea, no es algo que yo tengo que entender de ustedes y ustedes de mí. Es algo que se da. Y entonces hemos escuchado la petición de ayuda, ¿no? Del otro. Y entonces nos ayudamos a mejorar, a sanar. Y a lo mejor hay cosas en las que concordamos, no concordamos, pero lo importante es que logramos esta sanación, ¿no? Este proceso. Yo creo que como conclusión de la clase de hoy, la única invitación que yo les haría a ustedes es a buscar la manera todos los días de pensar en amor. Cuestiónense por qué hacen lo que hacen y si esa acción está sostenida en el miedo. Y si está sostenida en el miedo, bueno, entréguenlo. Y ustedes mismas busquen una forma de llegar al amor. No ocupan hacer un análisis profundo. Tal vez a veces solo basta con decir, bueno, si lo que hago lo hago por miedo, ¿cómo se vería hacerlo con amor? Y ahí hay muchas, muchas respuestas, créanme. Y se van a sorprender de cuántas cosas hacemos con miedo. Que tú dices, no, 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 no creo. Pasan y pasan muchas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No Ninguna. sé, perdón. Muy No, bien, no, César, gracias. muy bien. Bueno, pues con esto vamos a concluir nuestra clase el día de hoy. Em, ya el mes que entra vamos a cumplir 3 años, 2 años. ¿Cuántos años? 3. 3 años con un curso de milagros, ¿ok? Así es que vayan pensando en qué vamos a hacer. Yo creo que más o menos para dentro de un mes. 3, 3 años se dicen fácil, pero son mucho tiempo. Qué bueno, bendito Dios. Han sido muchas horas de clases, de aprendizajes y pues lo vamos a tener que celebrar, ¿ok? Para que ahí lo vayan planeando. Ah, claro que sí. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo, a pensar en amor, a pensar con amor Mm. y pues que pasen una muy buena semana. Les mando un fuerte abrazo a las dos y cualquier cosa pues sigo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, César. Pasa una semana muy productiva, muy feliz y que todo esté bien y te deseo lo mejor. Gracias, señora. Igualmente un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, César. Un abrazo. Abrazo, Avi, cuídate mucho. Nos vemos pronto.